En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros. Y cuando el mundo sefaradí ya ha comenzado en este mes de Lul con la Selijot y todos estamos de alguna manera mirando Rosh Hashanah que se viene cada vez más cerca, claro, la realidad israelí no tiene pausa. Ayer cuando me escribía con él me decía, bueno, no hay muchas novedades. Y yo le decía, no te preocupes que en un par de minutos ahí todo puede pasar. Y la verdad es que uno despierta cada día y las noticias son tantas, tan complejas. La noticia bella del día es el reinicio del ciclo escolar para los niños y no tan niños en Israel. Esa es una buena noticia antes de las fiestas de Rosh Hashanah. Y luego viene todo el resto, la interna entre el primer ministro y el jefe del ejército, lo que hace a los hutíes y el temor por las represalias frente al accionar de Israel que eliminó en una acción a, bueno, todo el gobierno, casi casi, y así más y más. Vamos a ir al encuentro del profesor Natalio Steiner, que como siempre nos da un panorama tan preciso del acontecer de Israel y la región. Natalio, buena semana para ti. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena semana. Sí, efectivamente, el comienzo de clases marcó un día muy auspicioso hoy para Israel, con el ánimo de los chicos, de los padres y la emoción que esto significa, particularmente en este país, obviamente que en todo el mundo, pero en este país tiene un sabor muy especial. Y ha sido auspicioso también porque, en primer lugar, no ha habido huelga, la huelga ya se levantó hace una larga semana atrás. Han comenzado las clases en Israel desde jardín, primaria y secundaria, que aquí se divide en dos tramos, casi 3 millones de alumnos, un poquito menos, pero son casi 3 millones de alumnos. El dato alentador ya de por sí es que en los alrededores de la Franja de Gaza ya hay 23.200 alumnos, 2.000 más que el año pasado, lo cual implica un interesante para una normalización muy merecida para una zona tan castigada. Y algo parecido está sucediendo en el norte, donde en Kiryat Shmona empezaron nuevamente, después de 2 años, o casi 2 años, a dictarse clases nuevamente a las escuelas de esa hermosa ciudad de norteña. Cabe destacar que en todos los ámbitos hubo una clase o una actividad de unos 40 o 50 minutos dedicada a la reflexión por el tema de los cautivos, cada uno en su nivel, los chicos de jardín, los chicos de primaria, los chicos de secundaria, pero hubo una actividad que fue diseñada especialmente para que se pueda recordar lamentablemente a los cautivos. Docentes faltan menos, bastantes menos que las últimas semanas, pero siguen faltando aproximadamente 1.450 docentes, en particular en lo que tiene que ver con las matemáticas y el inglés. Las redes docentes, que mañana vamos a hablar un poquitito más de esto para que la gente lo entienda, las redes docentes árabe y jaredí, que son redes aparte de la estructura escolar israelí, han comenzado prácticamente sin problemas de docentes y cada una de ellas tiene aproximadamente un promedio de entre 375.000 a 380.000 alumnos a lo largo de todo el país. Cabe destacar que el rol del docente israelí en sus distintos niveles es un rol frágil en lo que tiene que ver con la guerra, pero es un rol importantísimo. Por un lado, enseñan en tiempos de guerra y por otro lado, cuando están enseñando, pueden sonar alarmas y que deben llevar a los chicos a los refugios y esto ya de por sí es una preocupación porque tienen que contener a esos alumnos, a esos chicos también, que de alguna forma tienen con cierta experiencia en ese tema. Y a la vez que enseñan y a la vez que contienen si es que hay alarmas, ya ha pasado muchas veces, también está la preocupación por sus casas. ¿Qué pasa en sus casas, en otras escuelas donde están sus hijos, mientras ellos están enseñando y suenan las alarmas? No es un cargo fácil de ninguna manera y acá en Israel tiene este tipo de impronta. Lamentablemente, lo que sí tenemos que decir respecto al comienzo de clases es que hay 28 chicos huérfanos de guerra que han comenzado las clases sin que tengan el placer de que su padre los pueda acompañar en este primer día como sería merecido. Entre ellos está el caso de Ariel Vivas, nuestro querido Ariel Vivas y recordado, que empezaría ya primer año y primer grado
y que lamentablemente su padre no lo pudo acompañar por motivos que ya conocemos perfectamente bien. Y casi como él, 47 niños de diversa edad que murieron en ese infausto 7 de octubre, del cual casi ya estamos increíblemente a 2 años. Pasemos a la Franja de Gaza. Sigue habiendo repercusiones aquí en Israel respecto a la eliminación de Obeida. Obeida no fue solamente un vocero del Hamas, no fue alguien que leía comunicados u obtenía alguna información. El Hamas ha recibido un golpe psicológico importante, fue su jefe de propaganda, integraba el alto mando del Hamas, estaba en la línea de estructura de Yahya Sinwar, bajo su mando naturalmente. Y para que la gente tenga una idea, Obeida fue el responsable de todo el equipo técnico de edición de videos, los videos terribles del 7 del 10 que hemos visto en las redes sociales, subidos por ellos mismos, y los videos de los cautivos también que los fueron emitidos por las redes sociales palestinas o del Hamas para, obviamente, atormentar a la población israelí. Ayer se produjo verdaderamente un milagro también en la Franja de Gaza, cuando un avión israelí arrojó una bomba en lo que parecía ser una posición de soldados israelíes. La bomba tuvo un problema técnico y se desvió justamente de su destino y cayó en una posición israelí que, a Dios gracias, no estaba ocupada por soldados, con lo cual no se produjo ningún tipo de víctima, ni heridos ni fallecidos. Un verdadero milagro en la Franja de Gaza. Lo que también parece un milagro, ¿no? Casi, por lo menos por el momento, es el hecho que la famosa flotilla de Greta Thunberg salió de Barcelona, pero el mal tiempo lo obligó a volver a Barcelona. Es decir, ahora están anclando nuevamente en Barcelona, pero hay otras ciudades y otros países de los cuales saldrán otras flotillas. Mañana vamos a ampliar también sobre este tema un poquito más. El tema de Turquía. ¿Qué implica en lo comercial la ruptura de relaciones entre Turquía y el Estado de Israel? Para hablar solo en lo comercial, no en lo político. En primer lugar, que obviamente una medida así perjudica a ambos países. Israel importa 5.000 millones de dólares. En especial viene de Turquía, o venía de Turquía, yeso, cemento, algunos vegetales que hace rato fueron ya suplantados, como los tomates, que ahora crecen más en Israel. Y por otro lado, Israel vendía, o todavía quizá aún venda, tecnología por 1.500 millones, es decir, que la balanza comercial era favorable a los turcos. Israel está buscando nuevos mercados sustitutos para los elementos de construcción, porque obviamente sabemos que la construcción aquí en Israel es cara ya de por sí, y la ausencia de cemento y de yeso puede encarecer aún más los niveles de construcción, y esperemos que eso realmente no suceda. Como ya es de público conocimiento, hoy por la tarde va a ser enterrado aquí en Israel el soldado de origen brasilero Ariel Lubliner, de 34 años, de Kiryat Bialik, y que es el soldado número 900 que cayó en esta infausta, en esta terrible guerra. Por supuesto que no es ni menos ni más importante que todos los otros que han caído también, pero a veces estas cifras redondas de 900 o lo que fuere nos permiten repensar un poco más y darle más significación a estos temas que no deben olvidarse. De estos 900 soldados, 649 cayeron en la Franja de Gaza. El resto, tanto el 7 del 10 como el conflicto en el norte con el Hezbollah, hasta que Hezbollah fue derrotado. Soldado de origen brasilero, como le dije, estaba casado con una mujer española y tenían ambos un bebé de 9 meses, nada más de 9 meses. Ayer obtuvimos a través de Comunidades Plus un testimonio dramático. El padre estaba viajando desde Inglaterra hacia Israel y en el vuelo de 5 horas estuvo reunida con una joven argentina con la cual estuvieron platicando sobre Ariel, y créeme que todo el avión era un mar de llanto mientras el padre hablaba sobre las bondades de su hijo, y no era para menos realmente. El tema de los hutis. El tema de los hutis es un tema que ocupa y preocupa. Los hutis aún lamen sus heridas. Si bien hoy a la mañana ha sido el entierro masivo de los 20 ministros hutis que murieron o que tenían distintos cargos ejecutivos en la estructura de poder de los hutis, se calcula que hay otros 30 muertos más de distinto grado en este operativo de inteligencia brillante que Israel desarrolló en muy poco tiempo y que fue elaborado por 2 coroneles de inteligencia, uno de los cuales ya mismo hoy, le tocaba entrar en retiro, y bueno, su última operación fue por lo menos un éxito realmente notable.
Los hutis naturalmente proclamaron venganza. Ayer se arrojó un misil que no llegó a ningún lado y no hubo alarmas en Israel respecto de ese tema. Y el gobierno huti amenazó, obviamente, a los israelíes con más y mayores contundentes ataques, y se victimizaron a través del creador del movimiento al-Huti, que prácticamente todos los días da algún mensaje radicalizado. Los hutis han empezado aparentemente a tomar algún tipo de acción alocada, como los caracteriza, en función de sus esquemas vengativos. Han atacado un barco que dicen que es de origen israelí, pero la compañía británica que monitorea todo el pase de los barcos en la zona del Mar Rojo dice que el barco no solo no es israelí, además dice que el barco no fue dañado, que sí cayó un misil muy cerca del barco, pero que el barco continuó con su rumbo. Por otro lado, también porque no se entiende el motivo, los hutis han tomado la sede de Naciones Unidas en Sana y han secuestrado a 11 empleados del plan de programación de alimentos. Y lo que la gente no sabe, además de esto, es que ya desde el año 2021 hay otros 23 empleados de Naciones Unidas secuestrados por los hutis. Tema que no, el mundo no mucho no conoce de esto, y Guterres no parece muy preocupado por este tema, aunque uno de los empleados ya ha fallecido en cautiverio. También, como otra medida alocada, los hutis repitieron lo que ha hecho Irán, las detenciones masivas. Hay 70 personas detenidas, naturalmente acusadas de qué, de ser espías del Mossad en favor del Estado hebreo. Pero bueno, el gobierno huti es una dictadura y no podemos esperar mucho más, básicamente, de esto y de ellos. Respecto a la reunión de gobierno que hubo ayer hubo una reunión importante de gobierno que ratificó obviamente el operativo militar que se va a llevar a cabo en la Franja de Gaza contra la ciudad de Gaza City. Ya 10.000 gazatíes han abandonado la ciudad ante los reiterados llamados del ejército de Israel a hacerlo. Se espera que en las próximas semanas, ya por lo menos semana y media más, también otra cantidad importante lo haga, pero no todos van a abandonar la ciudad, es lo que se estima, y se está estudiando algún plan alternativo para aquellos que no abandonen la ciudad de Gaza. También se informó que quedó ya conectado un caño de agua gigante que va a suministrar agua a 700.000 personas en la zona sur de la Franja de Gaza. Este caño este acueducto fue financiado desde Egipto por los Emiratos Árabes Unidos y ya está conectado y funcionando. La reunión tuvo nuevamente momentos tumultuosos. Sabemos que hay algunos ministros muy de derecha que acicatean muchísimo al jefe del ejército, a Tzal, al ejército mismo en sí, y que tratan de acelerar las operaciones lo más posible, pero Netanyahu prefiere todavía dejar alguna rendija abierta, algún esquema de negociación total, no de negociación fragmentado, tal como se le está exigiendo en estos días, tanto por los parientes o por opositores del gobierno o desde distintos ámbitos periodísticos. El Premier volvió a insistir en que se negocia o todos o prácticamente es nada, bajo las condiciones básicamente de Israel. También se ha dado luz verde de alguna manera a la anexión de una parte de la zona de Judea y Samaria, que es la zona que está en el Valle del Jordán, una medida que ha sido consensuada con partidos políticos de la oposición de Israel y también por el gobierno de Donald Trump, que aparentemente no, sino que básicamente está apoyando tanto la ofensiva militar como también la anexión israelí de estos territorios de Judea y Samaria que están siendo disputados de hace bastante tiempo atrás. Miguel, es todo de mi parte. Si hay alguna pregunta y puedo responder, con mucho gusto. Simplemente, Natalio, también agregar y que puedas comentar esta nueva polémica desatada entre la fiscal Baharab Miara y el ministro de Seguridad Interior, Itamar Ben-Gvir, respecto de los límites sobre las protestas, donde el ministro intenta poner cierto tipo de normas que la fiscal dice no están dentro de sus atribuciones. ¿Qué dirías? Bueno, Miguel, mira, sabes que este tema es un tema que ya desde comienzos del gobierno se ha tratado de marcar un poco los límites de la fiscal respecto a su accionar, a la cual se acusa de ser opositora completa a cada medida que toma el gobierno, y esta ha sido la última, es decir, tratar de bajar lineamientos
respecto a lo que, bueno, Ben-Gvir considera que deben ser frenadas las manifestaciones que corten el tránsito, que corten el flujo, que la gente no pueda llegar a sus trabajos y que debe limitarse las manifestaciones a las veredas, a las plazas u otros ámbitos determinados. Ben-Gvir dijo que va a rechazar ya desde mañana cualquier tipo de limitación y que va a aplicar, por así decirlo, su propio protocolo de seguridad respecto a este tema, y es un tema que también se las trae y que seguramente otra vez más, como uno más, va a llegar a la Suprema Corte de Justicia para que dictamine de qué lado se va a posicionar cuando hay un choque tan evidente dentro del propio Poder Ejecutivo, también al cual pertenece inclusive la fiscal, siendo también miembro del Poder Judicial. Pero bueno, esto es parte de una reforma que no ha terminado de eslabonarse y que sigue tironeando, como lo vemos a cada instante, a Israel. Uno de los tantos tirones más que tenemos aquí por estas lares, Miguel. Y ya que hablamos de tensiones internas, aquí el título dice: en una tormentosa reunión de gabinete, Netanyahu rechaza el impulso del jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel para votar sobre el acuerdo de rehenes. ¿Qué dirías sobre esto? Bueno, sabemos que ya hace bastante tiempo, hace bastantes semanas, el jefe del ejército israelí ha venido diciendo que si bien apoya una acción militar, a la cual ha sido diseñada también, pero dijo que preferiría claramente, para evitar bajas, para evitar sufrimientos, para evitar también que haya riesgos adicionales a los que ya sufren los cautivos, tratar de llegar a algún tipo de acuerdo antes que se desate, no la guerra ya está desatada, antes que se amplíe este conflicto a la ciudad de Gaza. El rechazo de ayer, sí, ha sido justamente lacónico, duro, y le ha ratificado al jefe del ejército que tiene que obedecer claramente las órdenes del rango político, porque si no, bueno, las puertas están abiertas para que se retire. Esto lo digo yo, pero es lo que piensan básicamente mucha gente acá, que entiende que el momento que el poder político toma una decisión, el jefe militar o debe acatarla o debe retirarse. Todo indica que Zamir va a acatar esto, por lo menos hasta ahora, y que Netanyahu no quiere más fisuras respecto a una decisión cuando esta ya ha sido tomada, porque entiende que estas, básicamente las fisuras, no hacen más que darle aliento al Hamas islámico, tanto en los medios de comunicación como en sus propias reivindicaciones también, Miguel. Natalio, no tengo dudas que mañana cuando nos reencontremos a esta hora vas a tener muchas otras novedades para compartir. Como siempre, el deseo que tengan la mejor tarde posible y esperemos, ya llevamos demasiado tiempo esperando mejores noticias. Ojalá, como dice el mundo sefaradí, que este año se lleve todas las maldiciones y el que viene traiga bendiciones. Lo necesitamos. Un abrazo grande. Así es, gracias por todo, hasta mañana. El profesor Natalio Steiner con el panorama de noticias de Israel, hoy fundamentalmente, yo diría, focalizado en Israel.